Y seguimos aquí en Modo País. Vamos a estar hablando de tabaco. Y si bien vamos a mirarlo un poquito desde el punto de vista de la salud, vamos a hacer un enfoque bien importante en lo que tiene que ver con lo económico, que está vinculado de alguna manera no solamente al gasto en lo que tiene que ver con el consumo de tabaco para nuestro país, sino también lo que gastamos en salud para atender la cantidad de consecuencias que genera su consumo. Tenemos con nosotros a Mariana Gerstenblut, ella es economista y es profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida. Mariana, primero que nada, para poder ponernos un poco en contexto, porque hay datos que incluso, aunque sabemos que se ha reducido la cantidad de consumo después de esta legislación que se hizo durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en donde se prohibió el consumo de tabaco en determinados lugares, de repente no tenemos muy claro cómo estamos hoy a nivel de consumo y a nivel de consecuencias y lo que esto genera desde el punto de vista económico. ¿Nos puedes dar un pantallazo general? Sí. Uruguay, todo esto comenzó con Uruguay adhirió al convenio marco, firmó el convenio marco de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud en el 2005. A partir de ahí, adhirió a todos los pasos a rajatabla, digamos, de lo que está establecido en el convenio marco. Y hay una cantidad donde la prohibición de fumar en espacios públicos que comentabas recién es una de las patas muy importantes de la política, pero después hay otras como se prohibió fumar, se prohibió la publicidad, se aumentaron mucho los precios a través del aumento de los impuestos. Digamos, hubo una batería de cosas, se prohibió, vieron que nosotros tenemos en Uruguay un paquete que es igual para todas las marcas, eso se llama empaquetado plano, que es la última de las medidas que tuvimos, pero hubo como una batería de políticas, todas en su conjunto, que, bueno, podemos decir que son las causantes de la reducción en la prevalencia. Y ha habido una reducción que es enorme, es en las cuentas que hay más o menos, de acuerdo a cálculos con encuestas, donde se pregunta sobre el consumo de tabaco, se estima que más o menos entre el 2005, que es el último año antes de la política, si se quiere, y el 2022, que es el último cálculo que tenemos, cayó un 33%, que eso es muchísimo. Un montón. ¿Quiénes fuman? Bueno, fuman todos, pero hay algunas cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, que donde más cayó es en los adolescentes, que eso es una buena noticia, si se quiere. De hecho, cayó más del doble de lo que cayó en la población en general, cayó más del doble en los adolescentes. La edad de inicio de los adolescentes se retrasó. Antes era aproximadamente 13 años, se empezaba a fumar con 13 años, ahora es con más de 14, casi 15. Que todo eso son como buenos datos. Y después, bueno, hay algunos núcleos más duros donde ha sido más difícil, y es que increíblemente en las mujeres cayó mucho menos que en los hombres. Digamos, ha sido mucho más difícil que dejen de fumar las mujeres que los hombres. Y a su vez hay una diferencia por nivel socioeconómico. Donde más ha caído la prevalencia es en los niveles socioeconómicos más altos y ha caído mucho menos en los niveles socioeconómicos más bajos. También hay un tema importante con lo que pasa en relación al mercado ilícito. Ahora en un ratito te vamos a preguntar cómo está Uruguay en comparación a otros países, también vinculado a los impuestos y demás, pero el mercado ilícito realmente sorprende. Yo leía una entrevista a Guillermo Paraje en la Diaria, y el economista hablaba de que aquí en Montevideo es aproximadamente el 20-21% ese tipo de mercado. ¿Falta fiscalización? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Sí, yo, bueno, obviamente leí la entrevista a Guillermo, a quien conozco, porque además hemos hecho proyectos en conjunto, y el tema de poder cuantificar el contrabando es muy difícil, de cuantificar la magnitud del comercio ilícito. Hay distintas técnicas, ellos recientemente hicieron un trabajo que es el que origina este dato para Montevideo. Nosotros teníamos una estimación que hicimos también en un proyecto hace un año y medio aproximadamente, donde encontramos una cifra más o menos parecida, que es aproximadamente un 20%. Pero bueno, nunca se puede estar como muy seguro que existe y que es de una magnitud importante. Eso es un hecho que no es muy discutible, ¿no? Todos lo vemos. Claro, y hay un elemento que a mí me llamó la atención, y es esto de que hay un mercado ilícito, pero que se canaliza muchas veces Formalmente.
a través de empresas de lugares absolutamente formales y regulados. O sea, es muy difícil entender cómo llegan hasta ahí, cómo permanecen en esos lugares, en esos comercios totalmente lícitos, totalmente regulados, y sin embargo lo que logran es que entre por ahí el Sí. tabaco traído de forma irregular, ¿verdad? Eso es una Importado dificultad irregular. justamente para medirlo, porque en otros lugares lo que sucede es que si vos lográs cuantificar, por ejemplo, los paquetes de cigarrillos que se venden en ferias o en comercios que son no tan establecidos, uno puede atribuir a que todo eso es contrabando en general. En Uruguay el problema es que, sobre todo cuando uno se empieza a alejar del centro de Montevideo, en los almacenes, kioscos establecidos, hay venta de cigarrillos que son de origen ilícito. Que hay marcas que están como muy identificadas con eso. ¿Y que por no qué son las crees que marcas no hay uruguayas. controles? ¿Por qué no se controla lo suficiente? Hay pocas personas para controlar, eso llama la atención, ¿no? Sí, el dato yo no sabía que eran exactamente 3, que dice Increíble. Guillermo en la entrevista, sabía que eran pocos. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno lleva adelante una política, digamos, tiene que estar la regla y tiene que estar el control de que la regla se cumpla. Claro, pero con 3 personas Creo para que en controlar. este caso, claro, bueno, es parte de la atención o no que se le puede hacer a una determinada política. Capaz que en este caso no es prioritaria, entonces destino 3 recursos. Aparte directamente, pienso ahora en voz alta, ¿no? Directamente esto afecta a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque estamos hablando de que son los cigarrillos más baratos. Exacto. Y vos decís, bueno, los sectores más vulnerables son los en donde cayó menos la prevalencia, y es porque efectivamente consiguen estos baratos a mejor precio, estos cigarrillos a mejor precio. Pero además, respecto al contrabando, no solo hay una cuestión como del control, ¿no? Si hay 3 personas o los inspectores, sino que hay toda una cuestión que es mucho más general y que viene mucho de atrás. Hay un protocolo en contra del comercio ilícito que es del 2018, que nada, que está ahí en veremos. Pero bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Evidentemente hay un problema en las aduanas, hay un problema de controles que van mucho antes de que el producto llegue efectivamente a los puntos de venta, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo está afectando esto? O sea, hay un estudio, lo decía Guillermo Paraje, el tema de poder aumentar impuestos, pero esto también decimos, si hay tanto cigarrillo de forma ilícita, que es más barato, por mucho que le aumentemos el impuesto digamos, al que está de forma regular, ¿se lograría un cambio? Por lo visto, los impuestos que tenemos en Uruguay están muy por debajo de lo que suelen estar en otros países del mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo primero es que no están muy por debajo. Son más bajos de lo que desde el punto de vista de la lucha contra el consumo de tabaco y las organizaciones internacionales que hablan de este tema. Bueno, estamos abajo de eso, pero no es bajo. Hay otros países que tienen mucho menos impuestos al tabaco. Sí, entre 51 y 75% del precio que contribuye a impuestos. En Uruguay es exactamente... Bueno, más o menos, pero es aproximadamente el 65%. En este momento, una de las cosas que está establecida es que, por la Organización Mundial de la Salud, es que lo deseable es que el 75% del precio del paquete sean impuestos, ¿no? Yo qué sé, si nosotros pagamos 200 pesos, que 150 sean impuestos. Y Paraje habla de aumentar un 45% en este caso el IMESI, ¿no? Nosotros hicimos unas estimaciones, como les digo, a fines del 23, un trabajo que terminamos en el 23, donde justamente lo que decimos es, bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar a ese 75%, que es el número deseable, y desde ese 65% en el que estamos ahora? Para poder hacer eso, los cigarrillos, en realidad, esto hay que saberlo antes, tienen 2 impuestos, pagan IMESI y pagan IVA. Sobre el IVA no se puede hacer nada, porque es un porcentaje del precio final, del precio. Y el IMESI en realidad tiene una base y tiene una tasa sobre esa base. Entonces lo que se hace siempre por decreto, digamos, es todos los primeros de enero aumentar la base discrecionalmente. Eso puede ser mucho o poco, más o menos. Y lo que habría que hacer es aumentar ese IMESI más o menos un 50 y pico % en un periodo de 5 años, digamos. Uno podría hacerlo todo de una, pero aumentarlo aproximadamente un 50 y pico % para llegar a ese 75. ¿No es demasiado ambicioso, quizás? Bueno, sí. Han habido aumentos mucho más grandes, claro, ¿no? Pero vos asegurás que si ese aumento se da, efectivamente va a afectar en lo que es la reducción del consumo.
Sí, digamos, a partir de eso vos vas a encontrar una reducción en el consumo y un aumento en la recaudación, que es como la otra pata de esto, ¿no? Bueno. Ahora, ¿esto podría fomentar un aumento en el contrabando? Sí, hay como dos preocupaciones siempre cuando uno aumenta impuestos al tabaco. Uno es que el consumo se te vaya al mercado ilícito, que es una preocupación más que razonable, y la otra es que el cigarrillo es un producto que genera adicción. Entonces, no es tan lineal, si esto es más caro yo voy a comprar menos. Digamos, lo que sucede es que los individuos consumen menos, compran menos del producto, pero menos que proporcionalmente a lo que aumentó el impuesto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que lidiar, digamos, con todas estas variables para poder hacer una cuenta que sea medianamente razonable. Y además surgieron otros productos, ¿verdad? Están los cigarrillos electrónicos, también las bolsas de nicotina. ¿Esto también debería ser regulado de esa manera? ¿Cómo está a nivel de impuestos el consumo de este tipo de productos? Bueno, el problema es como que vamos avanzando, ¿no? El primer problema era que se te escapa tabaco de armar, ¿no? Bueno, en Uruguay el tabaco de armar no tenía impuestos, eran mucho más bajos, lo que se hizo fue subirlos, entonces ahora la diferencia en precios, si bien existe, no es tan abismal como era en otro momento, lo cual va en línea con no sustituir por un producto que es igual de malo pero más barato. Entonces, pero el problema ahora es que, claro, todos estos otros productos están absolutamente, estos que mencionás, están por fuera en realidad el vapeo, lo que se conoce como los vapeadores en Uruguay no están permitidos. Entonces, obviamente, no están sujetos a ningún impuesto, ni pagan nada. Digamos, uno no puede ir a un kiosco o a un lugar especializado y comprarlos porque en Uruguay no está permitido. Sin embargo, los vemos. Los vemos y mucho, y preocupa que se ve mucho en los jóvenes, sobre todo. Sí. Sí, en los adolescentes. Sí, como que hay una moda. Sí. Claro, la mayoría se lo trae del exterior, ¿no? Claro. Lo compran por internet. Sí, hay gente que los vende. Bueno, claro, hay sí, ahí va. De forma ilegal. Ahora, habría que legislar ahí. Y bueno, sí. Si es una cosa que existe y que ahí la tenemos, bueno, lo mejor es como, siempre es esta visión que no solo aplica al tabaco, aplica a otras drogas en general, el tabaco es una de ellas, es, bueno, prohibir versus regular, ¿no? Es como los dos caminos que tenés. Bueno, cuando vos prohibís, como en este caso, el consumo igual va a existir y sin ningún tipo de control ni nada. De hecho, los vapeadores, yo no sé cómo funcionan, pero funcionan con un líquido que tiene nicotina, que tiene sabores, que tiene... Bueno, el porcentaje, la cantidad de nicotina que puede tener ese líquido es muy variable. Entonces, bueno, uno debería regular qué líquidos se comercializan, qué otras cosas pueden tener. En Estados Unidos, por ejemplo, están en otros lugares del mundo también, pero en Estados Unidos hay mucha investigación sobre esto, digamos, y hay una escuela, si se quiere, bastante importante que los defiende como un mecanismo para dejar el consumo de cigarrillo, porque si bien es malo, es menos malo que los cigarrillos comunes, porque no tienen todo el resto de las cosas que tienen los cigarrillos. Pero aparte, una cosa, Mariana, a veces ves a gente fumar esos vapos dentro de locales que son cerrados, ¿no? Entonces bueno, ahí tenés un problema. Y vos también hablabas del tema de prohibir, ¿no? Y quizás el ejemplo no es del todo justo, pero realmente me surge la interrogante. La marihuana, por ejemplo, que está legalizada, ¿ha sustituido de alguna forma el consumo de tabaco o crees que no? No hay ninguna evidencia de que eso sea así. Digamos, yo la respuesta que te puedo dar es basada en evidencia y no hay ninguna evidencia de que eso sea así. No hay ninguna evidencia de que una cosa se haya sustituido por otra. Digamos, en términos estrictamente de datos, no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Más como una impresión, tampoco creo que eso sea así. Van por carriles diferentes. Van por carriles diferentes, sí. Y ahora comentanos a nivel de salud, porque mirando un poco los datos, también planteaban que el tabaquismo tiene un costo sanitario enorme, todo lo que tiene que ver con la atención en salud, y llega a representar hasta un 2% del PBI. Y eso es mucho decir, cuando estamos hablando de que se necesita el dinero para cosas tan relevantes en nuestro país, como la pobreza en las familias más vulnerables, como no otros temas de salud que también se ven impactados por la falta de recursos, y sin embargo esto termina afectando porque hay que atender un montón de situaciones, no solamente el cáncer, sino otras patologías derivadas del consumo de tabaco. ¿Cómo afecta económicamente? Y esto, una mayor recaudación podría ser derivada directamente a la atención en salud. ¿Cómo pensás que debería regularse para acompañar y reducir por ahí el gasto? Bueno, hay como dos preguntas ahí. Empiezo por la última. Lo del
Lo que uno recauda con un impuesto al tabaco puede destinarlo específicamente a eso, es una cosa que se hace, con el tabaco en particular en Uruguay, pero es una práctica que existe, digamos, con impuestos que uno llama de tipo correctivos, donde uno, además de desincentivar una actividad que no es saludable, el consumo de tabaco pasa con las bebidas azucaradas en otros lugares del mundo, digamos, puede pasar con muchos productos. Lo que haces también es, con eso que recaudas, destinarlo, o podés usarlo, destinarlo a, yo qué sé, combatir el consumo de tabaco, por ejemplo, en este caso, la prevención, o promoción de salud, etc. Eso es, digamos, como por un lado. Después, respecto al gasto, es un gasto grande porque hay una cantidad de enfermedades que son atribuibles al consumo de tabaco, que están muy presentes en Uruguay además, sobre todo cardiovasculares, algunos tipos de cáncer también. Y eso genera un gasto grande al sistema de salud. Y en esto, como que siendo muy sincera, es muy difícil poder estimar exactamente cuánto uno puede atribuir del gasto al consumo de tabaco. Porque bueno, cuando alguien, no sé, aparece con un determinado tipo de cáncer o con una determinada enfermedad cardiovascular, bueno, es difícil, ¿no?, atribuir exactamente a que eso está causado porque esa persona consume tabaco. Se puede hacer, hay estudios que han tratado de acercarse a eso, no en Uruguay en particular. Hay uno, pero que ya tiene muchos años, que no habla tanto del gasto, sino de qué enfermedades pueden y en qué proporción atribuirse al consumo de tabaco. Pero eso es como difícil, pero sabemos que es mucho, que se gasta mucho en eso, porque bueno, hay mucha gente que se enferma a lo largo de su vida por el consumo de tabaco. Sí, quizá la estrategia de comunicar mejor, de no olvidarnos de este tema, porque a veces en la emergencia, ¿no?, de otros asuntos que están rodando por las redes y demás, no nos aparece este tema del tabaco, como que ha ido quedando en un segundo lugar, ¿no? Entonces quizá volver a tomar conciencia, hablar de los hábitos saludables, del efecto que puede tener. Hay quizá una cosa por que es ahí muy importante, que voy a parecer como una promotora del asunto, pero hay una pata de la política que es muy importante, es que Uruguay tiene un programa de cesación de consumo de tabaco que es gratuito, que lo financia el Fondo Nacional de Recursos y que está disponible en todas las mutualistas, en todos los hospitales públicos. Digamos, uno puede acercarse con un médico y pedir decir, ayuda. Exacto. Claro, que incluso poco si se uno sabe entra a la eso, página del Fondo Nacional de Recursos, hay todas unas instrucciones, digamos, de cómo hacerlo. Se provee, financiado a través del Fondo Nacional de Recursos, una medicación que ayuda a dejar el consumo. A veces hay parches de nicotina o chicles, digamos, sustitutos de la nicotina. Hay toda una política que es muy efectiva y que en Uruguay es muy, muy, muy baja la cantidad de gente que hace uso de ese programa. Quedó claro. Bien. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos, gracias a ha sido muy ustedes. amable. Está bueno poner arriba de la mesa estas cuestiones. Las seguimos en cualquier momento. Muchas gracias.